Noelia Nineta Maurinteriano y yo voy a dar inicio con el contrato de compraventa. Este está regulado a partir del artículo 1790 al artículo 1851 del Código Civil. El presente video tiene como finalidad la fácil comprensión tanto de la teoría del contrato de compraventa como la aplicabilidad del mismo en la práctica, haciendo más énfasis sobre cómo ha venido evolucionando desde el derecho romano, ya que el conocimiento de la historia en particular es muy importante, porque este es la fuente de todo el ordenamiento jurídico contemporáneo que en la actualidad regula nuestras vidas. La compra-venta surge debido a la necesidad de adquirir, vender o comprar un bien, pero con la seguridad de que ambas partes se comprometan tanto personal como legalmente a cumplir con lo acordado mediante la palabra como originalmente se daba en épocas atrás, considerándose así los intereses de las partes que pudieran concurrir en el tiempo que media entre la entrega del bien y la entrega del pago de su precio, la cual se considera deberá ajustarse perfectamente a la realidad económica de nuestros tiempos. El contrato de compraventa responde a toda una evolución de estudios y análisis que la doctrina jurídica civil ha tenido a lo largo de la historia, llegando en tiempos actuales a estar presente en casi todos los ordenamientos jurídicos del mundo. Como todo contrato tiene elementos que lo complementan y características propias que le dan una esencia de ser un contrato consensual. Gracias. Mi nombre es Edwin Eduardo Monroy Cruz y les voy a hablar sobre la definición del contrato de compraventa, la cual autores y legisladores tipifican como un contrato traslativo de dominio cuyo efecto inmediato es la transferencia de la cosa o derecho. Lara expresa que es uno de los más importantes dentro de los negocios que posibilitan la transmisión de la propiedad o dominio que el propietario tiene sobre un bien. Ahora hablaremos sobre las características que es aquello que le da personalidad propia al contrato, encontrándose la bilateralidad, que se necesita de dos partes interesadas en hacer negocio, oneroso, porque a cambio de ceder al vendedor un bien, este debe recibir el pago en dinero. Conmutativo dice de que se expresa en él qué es lo que el comprador recibirá y cuánto deberá pagar por ello. Consensual se necesita que el consentimiento o acuerdo de las partes, ¿verdad? Dentro de los elementos, Villegas expresa de que se subdivide en elementos personales y elementos reales, siendo los elementos personales el comprador y el vendedor, mientras que en los elementos reales es la cosa, que es aquello que el vendedor entregará al comprador a cambio de una remuneración consistente en dinero, y el precio es el valor que ambos le darán a esta cosa. Forma del contrato de compraventa, y cuando hablamos de la forma nos referimos a que toda persona puede contratar o puede obligarse. Esto se puede hacer a través de escritura pública, documento privado o acta levantada ante el alcalde del lugar o ante un juez local, por correspondencia, verbalmente, por teléfono también, haciendo una excepción en la situación de los bienes inmuebles, dado que este tiene que estar registrado en el registro de la propiedad, por lo que es necesario la escritura pública. Y con esta pues sirve como efecto de prueba que se obtuvo lo que es la confesión judicial, cuando nos referimos al caso de obtener la realidad de los hechos ante la autoridad judicial correspondiente. Especies de compraventa. Cuando hablamos de la compraventa civil y de la compraventa mercantil, en el aspecto civil es aquella propiedad de una cosa que se compromete el vendedor a entregarla y el comprador se obliga a cancelarla en dinero en el tiempo pactado, mientras que en materia mercantil es cuando existe un intermediario. Pactos de rescisión es aquello que se entiende por anulado el contrato de compraventa si se faltare a lo convenido en el mismo. Esta se puede dar si no se paga el precio en el día determinado, si vence el plazo determinado o expira el tiempo convenido. Quien pague un mayor precio en esta situación, si se trata de inmuebles, no podrá excederse de 6 meses, mientras que si se trata de otros bienes son en 3 meses. Esto de acuerdo a lo que se especifica en la fecha de la celebración del contrato. Y la última puede ser por situación voluntaria dentro del año de la celebración del contrato, con las especificaciones nuevamente de que se diferencia si es un bien inmueble o son otros bienes.
Mi nombre es Seila Marisa Vázquez García. Les hablaré de la evolución del contrato de compraventa. De conformidad con los antecedentes históricos, la compraventa tuvo sus inicios en el derecho arcaico y en conformidad con la ley de las 12 tablas. El contrato de compraventa ha sido utilizado desde la civilización maya en Guatemala, pero sí con concretización fue a través de la palabra hablada y el respeto de las partes contratantes de sus acuerdos. Características. Es bilateral. Participan dos partes, comprador y vendedor, con obligaciones y derechos de cada uno. Es oneroso. Ambas partes del contrato obtienen un beneficio en común. Conmutativo. Las partes que celebran el contrato saben el alcance de sus obligaciones. Consensual. Las partes se ponen de acuerdo en la cosa y el precio. El contrato se ha perfeccionado. Elementos del contrato. Personales, obligaciones y derechos. Real, la cosa y el precio. Formal, depende de la naturaleza de la cosa comprada. Inmuebles, escritura pública. Obligaciones del vendedor. Entregar la cosa vendida. La entrega se hará el lugar, el día señalado en el contrato. Obligaciones del comprador. Pagar el precio, el día, lugar y fecha en el lugar que se ha estipulado en el contrato. Contrato de compraventa. El ejemplo del que les hablaré es de la ciudad de Chiquimula el 11 de septiembre del 2020. El notario ante el que se comparece es Mariano de Jesús Rodazúchite y comparecen el señor Adolfo Villela Méndez y la señora Rosa Estela Velázquez Martínez. Celebran contrato de compraventa de derechos de posesión de bien inmueble urbano. La señora Velázquez Martínez compra al señor Villela Méndez la propiedad ubicada en la avenida Central 8-00, zona 4, barrio El Molino. El propietario actual carece de inscripción registral, así como de matrícula fiscal. El contrato se celebra por la cantidad de 1,000 quetzales. El mismo posee la descripción en metros para hacer un área total en metros cuadrados. El notario da fe pública de que todo lo descrito le fue expuesto y advierte a los otorgantes los efectos legales, por lo tanto leen, ratifican, aceptan y firman el contrato entre ambas partes. La permuta es un contrato regulado en el artículo 1852. Donde se nos indica que es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Pero veamos cómo inició este contrato. En las primeras sociedades, las personas conseguían los objetos que necesitaban para su uso y su alimentación cambiando una cosa por otra, ante la existencia del dinero. Históricamente hablando, es la forma más primitiva del intercambio de los hombres. Podemos decir que la permuta es el antecedente de la compraventa, porque hablando de forma general, podemos definir a la permuta como una especie de trueque o cambio, donde intercambiaban una cosa por otra. Podemos decir que el contrato de permuta es muy similar al de compraventa, ya que consiste en un acuerdo entre dos partes, cuyo fin es hacer un intercambio de prestaciones para conseguir un beneficio. Sin embargo, la principal diferencia es que en el contrato de compraventa sí existe el precio. En cambio, en el contrato de permuta, la diferencia radica en que solo es un intercambio de un objeto por otro, exceptuando algunos casos. Pero veamos qué más dice la doctrina acerca de este contrato, que, como vimos, es históricamente reconocido de una forma muy primitiva en sus inicios. Mi nombre es Marcos Emanuel Cordón Calderón, carnet 2020-42567, y en esta oportunidad les voy a exponer sobre el desarrollo doctrinal del contrato de permuta. Para comenzar vamos a hablar del concepto. ¿Qué es una permuta? Este es un contrato a través del cual una parte entrega un bien a cambio de otro bien. Esto es similar al trueque, que consiste en una contraprestación recíproca de la propiedad de un bien. Ahora hablaremos de los elementos del contrato de permuta. Entre los elementos del contrato de permuta tenemos los reales, que son todas aquellas cosas que son vendibles; los personales, que intervendrá toda persona capaz, es decir, que no tenga alguna prohibición o incapacidad y que se encuentre en total libertad para transferir la propiedad de aquello que se permuta;
Y los formales, que este es un contrato consensual que se perfecciona con el mero consentimiento y no exige ningún requisito de forma para su perfección. Entre las características del contrato de permuta tenemos que es consensual, oneroso, conmutativo y traslativo de dominio. Decimos que el contrato de permuta es consensual porque se perfecciona por el mero consentimiento. Es oneroso porque cada parte se obliga y tiene su propia contraprestación. Es conmutativo porque se da a partir cuando se celebra un contrato y decimos que es traslativo de dominio porque se genera entre dos partes. Según Villegas, la forma del contrato de permuta depende de la clase del bien que se va a permutar. Si se trata de un intercambio de bienes inmuebles que están inscritos en el registro de la propiedad, es obligatorio hacer. Buenas tardes, yo les hablaré acerca del contrato de permuta. El contrato de permuta que vamos a describir en el ejemplo es de la ciudad de Zacapa y es del 11 de febrero del año 2021. El licenciado bajo el que se hizo fue el notario Marcos Israel Vela Paredes. Comparecen ante él la señora María Fernanda Contreras Linares y el señor Hugo Otoniel Ramos López. Celebran contrato de permuta de bien inmueble de ambas propiedades registradas en el Registro General de la Propiedad. La propiedad de la señora Contreras Linares con un precio de 100,000 quetzales y la propiedad del señor Ramos López con un precio de 85,000 quetzales. Manifiestan los otorgantes conviene permutarse hasta la suma de 15,000 quetzales. El señor Ramos López le entrega dicha cantidad a la señora Contreras Linares en moneda de curso legal en el momento de la elaboración del documento para compensar el menor valor que tiene su bien inmueble. Los comparecientes comentan que sobre sus inmuebles no pesan gravámenes, limitaciones ni anotaciones de ninguna naturaleza. Firman el contrato y el abogado da fe pública que todo lo escrito le fue expuesto, que tuvo a la vista documentos de identificación y demás documentos. Seguido del contrato se encuentra la copia simple legalizada de dicho documento en donde consta el lugar, la fecha, la cantidad de hojas, el número, el sello y las firmas ante quienes comparecen en tal documento.